Cleopatra había muerto, se suicidó. Al enterarse, Cleopatra también decidió quitarse la vida. Según la leyenda, lo hizo con la mordida de una cobra, símbolo de la realeza egipcia. Otros relatos sugieren que usó veneno. Lo cierto es que su muerte fue cuidadosamente planeada. No permitiría ser exhibida como trofeo por Octavio. Con su muerte, Egipto fue anexado al Imperio Romano y terminó la era de los faraones. Cesarión fue asesinado poco después, eliminando cualquier amenaza dinástica. Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma. La historia ha sido injusta con Cleopatra. Roma la retrató como una seductora manipuladora, una amenaza oriental. Pero los registros egipcios y griegos muestran a una mujer culta, inteligente y profundamente comprometida con su pueblo. Fue una líder que enfrentó a Roma no con ejércitos, sino con diplomacia, astucia y visión. Su imagen ha sido reinterpretada por siglos, desde Shakespeare hasta Hollywood, pasando por pinturas renacentistas, novelas modernas y estudios feministas. Cleopatra representa el poder femenino, la resistencia cultural y el eterno conflicto entre Oriente y Occidente. Fue una mujer que gobernó en un mundo de hombres, que usó su inteligencia como arma y que entendió el poder de la imagen, el mito y la narrativa. Su legado no está en las batallas que perdió, sino en la historia que sobrevivió. Cleopatra no fue solo una reina. Fue una estratega brillante, una madre decidida, una amante apasionada y una figura que desafió los límites de su tiempo. Su historia nos recuerda que el poder no siempre se impone con fuerza, sino con inteligencia, presencia y visión. Y aunque su cuerpo se perdió en el tiempo, su legado sigue vivo, navegando entre las aguas del Nilo y las páginas de la historia. Cleopatra es más que un mito. Es un símbolo de lo que significa desafiar el destino y escribir tu propia historia.